Ilustrísimos alcaldes de la ciudad de Jerez de la Frontera y de Arcos de la Frontera, ilustrísimo marqués de Saavedra, don Diego de Mora, Figueroa y Turbe, miembros de esta corporación municipal, demás autoridades y estimados vecinos, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero hacer llegar al conocimiento de todos que la excelentísima duquesa de Arcos, doña María Cristina de Ulloa Solís Beaumont, cuya asistencia estaba prevista, no puede hallarse entre nosotros, ya que asiste hoy a los actos relacionados con la concesión del Premio Princesa de Asturias. Segundo encuentro de ciudades históricas de la provincia de Cádiz. Una apuesta más de este gobierno, de este equipo de gobierno, a cuya cabeza se encuentra el alcalde don Miguel Rodríguez Rodríguez, empeñado en que se conozca la historia de nuestras ciudades, que se desentrañe el legajo de los siglos para que conozcamos bien el presente y poder vislumbrar con nuestra voluntad firme lo que será o puede llegar a ser nuestro futuro. Como delegado de Cultura de este excelentísimo ayuntamiento, quiero agradecer en nombre de todos y de todo el pueblo de Arcos la asistencia a este acto de las personalidades mencionadas, lo que prueba la dimensión histórica, cultural y social que está tomando esta cita anual. En solo 2 años se ha convertido ya en un acontecimiento que sin duda en lo sucesivo irá congregando eruditos e historiadores. A continuación de este acto, al que sirven de prólogo estas palabras de agradecimiento, pronunciará una conferencia el historiador don Manuel Romero Bejarano, que se centrará en los enriquecedores préstamos culturales e históricos que unen a las ciudades de Arcos y de Jerez, ciudad a la que está dedicado este segundo encuentro histórico. Gracias de nuevo a todos, autoridades y ciudadanos, historiadores y escritores, y espero que disfruten de esta mañana de historia y actualidad. Conocer nuestra historia, la historia de estos dos viejos solares que son Arcos y Jerez, Jerez y Arcos, es la mejor manera de valorarlos y de enriquecerlos. Ese, y no otro, es el objetivo de la Delegación de Cultura, la cual dirijo, y es la voluntad de nuestro alcalde Miguel Rodríguez Rodríguez. Sabéis que nos encontramos en este edificio histórico del año 1490. Es el primer edificio que los Ponce de León, que el Ducado de Arcos realiza en nuestra ciudad para fines benéficos, y por supuesto también en la ciudad tenemos el único retrato en el que aparece Rodríguez Ponce de León y Beatriz Pacheco, están en esta misma piedra, esculpidos de forma alegórica. Son los únicos retratos que tenemos en nuestra ciudad. No me quiero extender más, le voy a ceder la palabra a nuestro historiador y por supuesto es una alegría para esta ciudad que estemos aquí todos reunidos. Por supuesto, me repito en el agradecimiento tanto a la alcaldesa como a los miembros de la corporación, el primer teniente de alcalde, la alcaldesa y el delegado de Cultura, por supuesto, que nos acompaña también,
para que unamos, sigamos uniendo lazos históricos y culturales, los cuales tenemos desde la zambomba, que nos precede en la historia, por supuesto, hasta, bueno, el mismo ducado de Arcos con los duques Rodrigo Ponce de León. Muchas gracias a todos. Ilustrísimos señores alcaldes, señor Marqués, Corporación Municipal, todos los presentes, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Arcos por haberme llamado para dar esta conferencia, que para mí es una responsabilidad bastante grande, porque nunca se me había planteado una cuestión como esta, ¿no? De analizar la relación histórica e histórico-artística, principalmente, porque yo soy doctor en Historia del Arte. De hecho, este edificio donde estamos es uno de los edificios que aparece en mi tesis. Me voy a referir sobre todo a vínculos culturales, pero bueno, hace ya tiempo, ¿no?, que me llamaron del ayuntamiento y claro, al principio dice, sí, Arcos está ahí al lado, pero ¿cómo organizamos esto, no? Así que, bueno, he hecho, como os digo, un recorrido, ¿no?, a lo largo de la historia, de la relación, y desde luego lo que voy a dar por el tiempo que tenemos es un esbozo, no me voy a centrar en profundizar mucho, porque esto sería, conforme se empieza a rascar, se ve que la relación pues ha sido muy intensa, como es lógico, porque la distancia que separa Arcos de Jerez es muy pequeña. Ciertamente, desde la época islámica ya hay una relación clara. De hecho, pues Jerez pertenece a la Cora de Arcos, y de hecho en un momento determinado se independiza como reino de Taifa y perteneció, digamos que fue parte de un país en el que la capital era Arcos, un país pequeño, pero bueno, esa es la realidad histórica. Pero me voy a centrar en analizar esa relación desde la conquista cristiana, donde realmente sí que va a existir, porque no es que antes no existiera, pero está muy poco documentado, sí que va a existir un vínculo muy fuerte entre Jerez y Arcos de la Frontera, en el sentido de que la situación política que se va a vivir durante el primer siglo y medio de dominio cristiano va a hacer que las ciudades tengan una relación muy intensa. En este tema se ve el desarrollo del proceso de reconquista hasta la toma de Jerez, de Arcos y de otras poblaciones, y que va a cambiar muy poco en mucho tiempo. Está la toma de Algeciras, pero al final, digamos que lo que es Andalucía occidental se conquista primero, y todo lo que fue el reino de Granada ya va a haber que esperar al reinado de los reyes católicos, con lo cual la realidad de la frontera fue algo muy prolongado en el tiempo. De hecho, pues tanto Arcos como Jerez tienen ese apellido de la frontera. La guerra fue una guerra muy dura, porque por cuestiones políticas y sobre todo por cuestiones demográficas, quedó una línea de poblaciones al borde de un reino bastante beligerante, que era el reino de Granada, y unas poblaciones que
en un principio van a contar con muy poca gente y muy poca gente que va a tener que defender un territorio muy grande. Con lo cual, la colaboración entre Arcos, Jerez y otras poblaciones va a ser una realidad, ¿no? Esas luchas de frontera que quizá la documentación que ha llegado hasta nosotros, por lo menos la cristiana, en algunos casos ha magnificado. Muchas de las batallas que se hablan parece que no fueron más que escaramuzas, pero también es verdad que Jerez fue sitiada durante 11 meses por Abu Yusuf. 11 meses que la gente no podía entrar ni salir de la ciudad. Imaginaros una situación en que no puede... Bueno, hemos vivido un día de apagón y se acabaron las cosas en los supermercados, ¿no? Pues figuraros, 11 meses sin poder entrar ni salir. Los gatos los dejaban para los domingos, no tenían que llevarse a la boca. Eso unió y las solicitudes de ayuda fueron constantes. Fueron constantes entre una población y otra, porque os pongo de la actual provincia de Cádiz, el límite. Había una especie de tierra de nadie. Hoy esa tierra de nadie es en parte el Parque de los Alcornocales, toda la zona sureste de la provincia, pero ahí acababa el reino de Castilla, el mundo cristiano. Y fijaros cómo las tres poblaciones que marcan ese límite, son poblaciones con términos municipales bastante grandes, están como subidas encima de una roca, mirando a ver qué es lo que podía venir desde lejos, ¿no? Aquí tenemos Alcalá de los Gazules, Vejer de la Frontera y Arcos de la Frontera. En el caso de Arcos, lo siguiente que estaba poblado en la época ya eran los pueblos de la Sierra, que se van a conquistar ya después, en tiempo de los Reyes Católicos, ¿no? Es famosa la toma de Benaoca, de Zara, precisamente por don Rodrigo Ponce de León. En Peroborno, por ejemplo, no existía, Villamartín no existía, ahí había un territorio donde pues era una franja en la que la guerra era una realidad constante. De ahí que la colaboración, como os digo, fuera permanente entre ambas ciudades. Siguiendo con el curso de la historia, hay que hablar, evidentemente, de don Rodrigo Ponce de León, que tenía el título de Marqués de Cádiz, que es una calle rotulada en Jerez. Y bueno, es una relación, podríamos decir, tormentosa, ¿no? La que tuvimos con el duque de Arcos en un periodo muy corto, que fue desde 1471 hasta 1477. Hay que ponerse en una edad media, sobre todo las últimas décadas del siglo XIV y primeras décadas del siglo XV, en que la monarquía era muy débil. La monarquía no podía hacer frente a una nobleza a la que realmente se le pedía que defendiera los territorios. Y la nobleza tenía mucho poder en aquella época. Además, estaba dividida en bandos que no eran los enfrentamientos dialécticos, sino que eran realmente enfrentamientos armados, con muertos. En el caso de Andalucía, o lo que entonces le llamaban Andalucía, como viste el mapa, ¿no? Sería el reino de Sevilla, estaba polarizado en las casas de Pérez de Guzmán el Bueno, duque de Medina Sidonia y señores de Sanlúcar de Barrameda, y Ponce de León, que eran señores de Marchena, marqueses de Cádiz y posteriormente duques de
Arcos. Y además, en las ciudades de realengo, como era el caso de Jerez, la nobleza local estaba alineada en uno o en otro bando. Es famoso el episodio de la toma de Gibraltar, donde los Ponce de León y los Pérez de Guzmán tuvieron una batalla previa a la conquista en las puertas de Gibraltar por ver quién era el que tomaba la plaza, porque todo hay que decirlo, eso después se traducía en privilegios por parte de la corona. El caso es que en el año 1471 hay una verdadera batalla en Sevilla, porque ambos tenían casa-palacio en Sevilla. La del duque de Medina Sidonia es hoy el Corte Inglés del duque. Era esa, bueno, otro edificio, evidentemente, pero ahí estaba situada. El caso es que don Rodrigo Ponce de León se viene huyendo y digamos que manda a una especie de emisarios y sus partidarios en Jerez le abren las puertas de la ciudad. Y don Rodrigo toma por la fuerza el gobierno de Jerez. Va a actuar como corregidor de la ciudad durante 7 años de manera totalmente ilegal, porque era una ciudad de realengo. Es en ese periodo cuando don Rodrigo hace obras en el Alcázar. Su posición en Jerez era complicada porque ciertamente media ciudad, por lo menos la nobleza, ¿no?, lo apoyaba, pero la otra media era partidaria del duque de Medina Sidonia. Con lo cual, él, considerando cómo estaba la cosa, va a construir la llamada Torre de Ponce de León del Alcázar, que es esta que vemos aquí. La Torre de Ponce de León es literalmente un búnker. Si veis por fuera, las únicas ventanas que tiene las hizo Salvador Díez cuando quiere transformar aquello en un parador de turismo, que al final la idea no salió. Pero literalmente solo tiene ventanas saeteras para disparar desde dentro. Parece que no siempre estaba ahí metido, vivía en el Alcázar, pero si veía que la cosa era problemática, toda la familia se metía en esa torre, ¿no?, con la función que tiene hoy un búnker. Y además, él va a hacer otra intervención que fue muy perjudicial para el Alcázar, porque excavó un foso alrededor de todo el Alcázar y lo llenó de agua. Y, bueno, ya el agua empezó a socavar los cimientos de un Alcázar que ya estaba un tanto maltratado por aquella época, pero es que cuando don Rodrigo abandona el Alcázar y el Alcázar deja de tener una función defensiva, ese foso se utilizó como un basurero. Y ya es cuando vino el problema gordo. De hecho, por desgracia, en el Alcázar hemos tenido ruina de muros hasta fechas muy recientes en ese lugar. Don Rodrigo, como os digo, estuvo durante 7 años en el gobierno de la ciudad. Pero en el año 1477 vienen a Jerez los Reyes Católicos. Esto es una recreación histórica, no son los Reyes Católicos. Pero porque el matrimonio, hasta el propio Juan II, que era el padre de Isabel la Católica, y Enrique IV, hermano de Isabel la Católica, habían tenido problemas serios con la nobleza. Y de hecho, el ascenso al trono de Isabel la Católica no se hace sin un apoyo importante de una parte de la nobleza, porque había otra candidata al trono, que era una hija supuesta del rey Enrique IV, Juan. El matrimonio entre Isabel y Fernando va a hacer que por primera vez en la península ibérica haya una monarquía fuerte que le pueda hacer frente a la nobleza. Ya con Carlos V no hablemos, ¿no?, que era señor del mundo conocido en aquel entonces. Y vienen a Jerez y le dicen a don Rodrigo que él no tenía ningún derecho para ocupar el corregimiento de la ciudad. Ciertamente se fue con bastantes prebendas, porque
durante un tiempo, después la corona llega a un acuerdo con él, fue no solo marqués de Cádiz, sino que ya era un puerto importante en la época, sino llega a controlar el puente de Cádiz, ¿no? Que era, como le llamaban entonces, ¿no? El señor de la Puente de Cádiz, que era lo que hoy es San Fernando y el único paso por tierra que había hacia allí, con una alianza matrimonial con los Zuazo, que por eso el puente se llama así. Con todo, la relación de los Ponce de León con la ciudad se mantuvo durante mucho tiempo, vamos, hasta nuestros días, porque una rama de la familia emparentó con la nobleza local. En concreto, esta casa, que hoy es una guardería y es un comedor social, El Salvador se llama, fue uno de los palacios de los Ponce de León. Y precisamente se hace una obra, fijaros, esto no es una conferencia de arte, pero fijaros en lo que hay encima de las columnas y fijaros en lo que hay detrás. Es el mismo motivo decorativo, este patio también está en mi tesis. Eso es influencia de los maestros portugueses que trabajaron en esta zona. Que no he dicho que es muy importante porque sí, la figura de don Rodrigo, además, don Rodrigo vino dando caña, prohibió construir fuera de la muralla, ordenó derribar muchas casas que había allí, o sea que su gobierno fue duro. Sin embargo, su mujer, que es la que funda este hospital, Beatriz Pacheco, dona muchísimo dinero para construir el Hospital de la Sangre de Jerez, que hoy sigue existiendo como Fundación San José, ¿no? Se llama, es un asilo. Y también crea algo muy importante en la época, una manda en el Hospital de la Misericordia para dotar doncellas. Si una mujer no tenía dinero, era muy raro que se pudiera casar. Si no tenía una dote, ni casarse, ni meterse a monja tampoco, porque para entrar en un convento. Entonces, también era muy probable que una mujer que no se puede casar acabara mal, dedicándose a la prostitución. El caso es que doña Beatriz Pacheco va a dotar un dinero anual en el que se dotaban al menos 5 doncellas y que gestionaba el Hospital de la Misericordia. Se le daba ese dinero para que pudiera, pues, comprarse lo más básico para tener en la casa. De ahí que, bueno, pues la relación, ¿no?, con los duques de Arcos pues tiene su cara y su cruz en este momento. Bueno, como os digo, una rama no se casa con Francisco Ponce de León, con 2 hijas de Juan de Villacreces. Se casa con 2 hijas porque una se muere y la otra, digamos que sustituye a la hermana. Y con motivo de ese matrimonio se hace la obra de este patio, que es una de las joyas renacentistas de la ciudad, el patio de Ponce de León, El Salvador, que es del ayuntamiento. Este edificio es municipal. Aquí veis una mezcla, ¿no?, entre el estilo gótico y el estilo renacentista. Y este ventanal esquinado, que es de las primeras obras renacentistas de la ciudad. En este caso, hecha por Fernando Álvarez, un maestro portugués que interviene también en el patio, y que supone, aquí vemos el tratado de Diego de Sagredo, las medidas del romano, ¿no?, de donde toma la idea, prácticamente la introducción de un estilo nuevo en la ciudad y que desde el punto de vista técnico y artístico es una verdadera maravilla. Esta obra, con alusión, por ejemplo, hay unos medallones donde aparecen retratados María de Villacreces y Francisco Ponce de León como contrayentes del matrimonio, y se trata de una obra señera. Otra rama de los Ponce de León ocuparon estas casas en la Cruz Vieja. Estamos ahora mismo enfrente de donde está la Delegación de Cultura, que tenemos al delegado, ¿no?, el Palacio de Villapanés. Fueron las casas
de los marqueses del castillo del Valle de Sidueña, que eran Ponce de León. Y la de al lado, la del marqués de Casinas, que es un pago que está en el río Guadalete. No sé si exactamente es Arcos o es Jerez ese pago de Casinas. De hecho, Rafael Ponce de León, marqués de Casinas, donó todo su archivo al archivo municipal y se encuentra allí. Actualmente esta casa es una casa de apartamentos, ¿no?, que recientemente se ha rehabilitado. Bueno, entro ya a analizar la relación artística. Como os he dicho, pues, yo soy doctor en Historia del Arte, me dedico al patrimonio histórico y la relación ha sido intensa. Ha sido intensa. Voy a poner algunas pinceladas. Una de ellas, que es muy curiosa, es la relación de los maestros constructores jerezanos con el puente de Arcos. No con sino con el puente que nunca se hizo. Había, ¿no?, una letra de flamenco que decía: como a la puente de Arcos te tiene que suceder, trajeron arena y canto y se quedó sin hacer, porque se quedó sin hacer durante siglos. Entre otros, el que más viene, yo siempre cuando me aparecen estas cosas en los documentos, siempre me imagino como si fuera una serie de televisión, que el maestro está desesperado ya, ¿no?, de tanto venir a Arcos. Diego Martín de Oliva viene en varias ocasiones y no acaba de construir el puente. Hay que tener en cuenta que hoy el Guadalete, por aquí por Arcos, es un río como muy apacible, parece casi un arroyo, pero porque tiene una presa ahí que hace el lago, y la de Bornos más arriba, ¿no? Pero el Guadalete históricamente tiene unas crecidas enormes y acababa llevándose los puentes que hacían. Ni siquiera llegaban a inaugurarse, se llevaban las obras. Y de hecho, el primer puente que hubo sobre el Guadalete en Arcos fue del siglo XIX. No llegan a hacerlo. La iglesia de Santa María. La iglesia de Santa María tiene una relación muy clara con Jerez. La iglesia de Santa María, desde el punto de vista de la historia del arte, es o era un auténtico misterio, porque no se sabía nada. Aquí hubo un grandísimo historiador, que fue don Miguel Mancheño, bueno, lo que se sabe lo escribió él, pero él no llega a dar con ningún maestro que hiciera la obra. Aunque aquí hay muchas influencias de muchos sitios, esto también hay que decirlo. Por ejemplo, esta fachada en Francia hay cosas casi idénticas a esta portada, y puede que la traza o parte de la traza la de un maestro francés. Seguro está documentado un maestro jerezano que se llamaba Rodrigo de Alcalá. Rodrigo de Alcalá está documentado en el momento en que están levantando, en el año 1521, la iglesia mayor de Lebrija, la de la Oliva, y parece que no tenían claro cómo seguir con la obra, y dicen muy claro en los libros de fábrica: llamaron al maestro de Arcos, Rodrigo de Alcalá. Por ese momento se estaba levantando esta fachada. ¿Quién era este hombre, este maestro jerezano? No puedo. Bueno, Rodrigo de Alcalá es el que hace, no me digáis que esto no recuerda a la portada de las monjas que está al lado de la iglesia de Santa María, ¿no? Esto es Alcalá de los Gazules, la iglesia de San Jorge de Alcalá de los Gazules, que no solo hace, sino que firma. Aquí no se ve muy bien, pero aquí abajo pone su nombre, Rodrigo de Alcalá, en ese relieve donde San Jorge está matando al dragón. Y además, Rodrigo de Alcalá es uno de los maestros que colabora en la construcción de la iglesia de San Miguel. Los pilares de la iglesia de San Miguel no tienen parangón en esta zona, por lo menos como pilares, pero si nos vamos
a la fachada de la iglesia de Arcos sí que está decorada con esos dos celestes con los que están adornados los pilares de San Miguel. Y una portada como esta, porque la portada de aquí de Arcos de Santa María es para irse y tirarse un tiempo viendo, ¿eh? Entre otras cosas, los doseles, que nunca tuvieron esculturas, si los miramos desde abajo, tienen trazas de bóvedas y algunas de esas bóvedas son las que después se van a construir dentro de la... Es como una especie de maqueta que hacen para después construir la iglesia. El interior es también único, ¿eh? El de la iglesia de Arcos, por ejemplo, porque todas las naves están a la misma altura. Este Rodrigo de Alcalá hace, por ejemplo, lo que en Jerez se llama hay que decirlo, sala de profundi, porque realmente es el dormitorio de los claustros de Santo Domingo. Y la obra de la iglesia de Arcos es una obra, es apasionante, porque hay que tener en cuenta que estos edificios se subcontrataban. El maestro mayor, que era este Rodrigo de Alcalá, pagaba a otro maestro para que hiciera otra bóveda. Y en el caso de Arcos, también es fascinante ponerse a ver cómo es cada bóveda del techo, porque cada una es totalmente diferente. Bueno, es el único dato que había hasta el momento. Esta lápida que está por dentro de la fachada de la iglesia, que también el que puso la cruz era para darle un premio, así quitando en medio de la lápida y quitando datos, ¿no? Pero fijaros qué grado de creatividad. Las bóvedas están un poco, digamos, descentradas del eje normal por, entre otras cosas, el terremoto de Lisboa, que supuso un daño importante. Para esa iglesia, por ejemplo, se le cae el campanario, tiene que hacerlo nuevo, ¿no? Y digamos que no están cuadradas por eso. Pero fijaros en estas bóvedas laterales, ¿no? ¿Qué solución da aquí el maestro? ¿Esto es una bóveda de crucería? Sí, tiene nervios, ¿no? Pero vamos, los nervios están ahí puestos de aquella manera, ¿no? También es verdad que son unos tramos de bóveda muy estrechos y que la planta no es regular. Fijaros cómo este no es un rectángulo perfecto, sino que es un trapecio, se llama eso, esa forma. La conclusión también de la obra, también hay maestros jerezanos, aunque la documentación que va apareciendo está conservada en el Archivo Provincial de Cádiz, muy interesante la consulta de los protocolos de Arcos. Aparece, bueno, Ruiz del Oliva y Martín de Oliva, nuestro que os hablaba del puente, y otro de los que viene es Diego de Siloé, el que hace la obra de la Catedral de Granada, precisamente en el año 1553. Está en Arcos y lo llaman para el puente, también, y posiblemente para la obra de la iglesia, a este hombre. Y decir que en el siglo XVII, antes del terremoto de Lisboa, pero ya había habido un terremoto bastante gordo en 1636, se llama a Diego Moreno Meléndez, que estaba en Jerez construyendo la torre de San Miguel y la torre fachada de Santiago, para que construya ese arbotante tan pintoresco que hay en la calle de las Monjas, que sirve para sostener la iglesia de Santa María, que se hace, que es uno de los rincones, yo creo que más fotografiado de la ciudad, porque en muy pocos sitios nos encontramos algo así. Siguiendo con la relación artística entre Arcos y Jerez, hay que hablar de la Virgen del Rosario, que es obra de Cristóbal Boissin, o Boissin, porque era francés. Este hombre se afincó en Jerez a la hora de hacer la sillería coral de la Cartuja, que hace durante 4 años con Jerónimo de Valencia.
entre los dos. Jerónimo de Valencia al final acaba en Badajoz trabajando para la catedral, pero Cristóbal Boisín se queda y desarrolla ya el resto de su carrera hasta su muerte en Jerez. Bueno, la obra igual la conocéis, ¿no? La sillería coral de la Cartuja es una obra fascinante. Son pues, 100 y pico de sitiales donde no hay un cachito, que no haya una labor de talla, ¿no? Y este es el remate, ¿no? El sitio que separa ese coro del coro de los legos con la escena de Dios Padre entre el Arcángel San Gabriel y la Virgen en el momento de la Anunciación. También Cristóbal Boisín es autor, junto con Jerónimo de Valencia, del retablo mayor de Santa María la Coronada de Arcos, que también es una obra monumental en el que se encargan ambos de hacer la arquitectura y determinadas relieves escultóricos como los que están en el basamento. Ciertamente esta Virgen, de lo que hemos visto, se parece bastante poco, pero hay que tener en cuenta que las imágenes de mucha devoción con el paso del tiempo se fueron adaptando a las modas de otra época. ¿Cómo no sería la cosa de cambiarle el pelo, de ponerle color en la cara, pestañas postizas, trajes? Que la autoridad eclesiástica llegó un momento que dijo: ya no se viste más a las vírgenes. Una virgen no es una Nancy, no se le pueden ir poniendo los vestidos que queramos. Y ahí se paró, que fue en el siglo XVIII. A esta Virgen le pasa quizás la imagen más conocida, yo creo que por todo el mundo, es la Virgen del Rocío, ¿no? Que es una imagen gótica, pero que la visten de pastora, creo que es, ¿no? Cuando va a no sé qué historia y tiene los tirabuzones. Bueno, pues a esta Virgen del Rosario de Cristóbal Boisín, pues le pasa un poco lo mismo que a otras imágenes. En el siglo XVIII, Jerez va a tener una escuela propia de escultura con obras muy destacadas, y esos escultores van a trabajar para Arcos y para otras localidades cercanas. Imágenes muy señeras de la Semana Santa de Arcos son de autores afincados en Jerez. En el caso del trascoro de la iglesia de Santa María, los santos que vemos aquí, coronándolo todo, San Miguel como patrón de la ciudad, son obras de Francisco Camacho de Mendoza, que en Jerez pues tiene imágenes como Señor del Prendimiento o la Virgen de los Remedios. De hecho, hasta que José Manuel Moreno Arana no descubrió que había hecho esta obra, no se sabía que Francisco Camacho de Mendoza hubiera realizado obra en piedra. Se pensaba que toda su obra era en madera. También Diego Roldán y Serrallonga, que era nieto de Pedro Roldán y sobrino de la célebre Roldana, se va a afincar en Jerez y va a trabajar para las poblaciones cercanas. Por ejemplo, prácticamente todos los retablos, menos el mayor, de la iglesia de Espera son de Diego Roldán. En el caso de Arcos de la Frontera, él hace la sillería de Santa María. Aquí vemos una obra, ¿no?, muy conocida de Diego Roldán en Jerez, que es La Esperanza de la Hiedra, una dolorosa de la Semana Santa de Jerez. Y él hace pues obras tan importantes, ¿no?, y de tanta calidad artística, estamos hablando de primeras décadas del siglo XVIII, como el coro de la parroquia de Santa María, ¿no? Las iglesias, las dos, de Santa María y San Pedro, tienen una cantidad y una calidad en las obras artísticas como pocas parroquias de la provincia, y de hecho fue un gran acierto el museo que hicieron para exponer parte de ese patrimonio. También él es autor de este retablo tan curioso, entre otras cosas porque está metido como en una especie de hornacina. Este es el mismo coro, pero por la parte de fuera,
que está dedicado a este santo. Es una iconografía también un poco peculiar porque se representa a San Francisco Javier, que es este santo que está aquí en el momento de su muerte. San Francisco Javier fue uno de los primeros jesuitas, un santo español, de Navarra concretamente, y acabó evangelizando la India. De hecho, él muere y está enterrado en Goa, en la India, y lo que se representa aquí es la muerte de este hombre en una playa de Goa. Lo veis que tiene como una especie de bastón, ¿no?, para ir caminando, ¿no? Y es una representación un tanto peculiar. También de Diego Roldán es esta imagen de la Divina Pastora de la iglesia de San Pedro. Esta dolorosa, traigo una foto antigua, he cogido de Antonio Jaén, que no sé si estará aquí hoy, pero he cogido de un blog suyo esta imagen antigua, ¿no?, de esta Virgen de los Servitas, que también es de Diego Roldán. Esta de la Piedad, que tiene pinta de estar un poco retocada, porque hay que decir también que no ya en el siglo XVIII, con, digamos, las adaptaciones de la Virgen a la moda, se alteraron las imágenes, ¿no? En muchos casos, ya por suerte no, aunque bueno, con lo de la Macarena habría que ver, pero hasta hace relativamente poco restaurar una imagen en muchos casos suponía retallar una imagen o repintar una imagen, y hay casos en que uno ve la foto antigua y la foto nueva. En Jerez tenemos la Virgen del Valle, por ejemplo, y son dos imágenes diferentes. Esta de la Piedad tiene el aire de Diego Roldán, pero esta, sin embargo, no parece que le hayan, es la dolorosa de la Hermandad del Nazareno, una Virgen preciosa, esta imagen muy en la línea de Diego Roldán. También muy interesante estas pinturas murales de la iglesia de Santa María, y más concretamente de la capilla de la Virgen del Rosario, que aunque es una capilla de la época de la construcción de la iglesia del siglo XVI, tiene una renovación decorativa integral en época barroca, en las décadas centrales del siglo XVIII. Y entre otras cosas se hacen estas pinturas, que las hace un pintor jerezano llamado Diego Losada. Para que veamos, ¿no?, quién es este Diego Losada, traigo aquí imágenes del Palacio de Villapanés, que está, pues bueno, pendiente de una... La verdad es que en Jerez tenemos tanto que restaurar, ¿verdad? Ahora vamos con Riquelme, vamos ahí, estamos haciendo ya una primera fase, pero todavía nos quedan cosas por hacer, y esta es la parte del Palacio de Villapanés que no está restaurada, que tiene unas pinturas murales fantásticas, como estas de aquí, y fijaros que son unas arquitecturas fingidas, las que hay, y que son muy similares a las que tenemos aquí en Arcos, precisamente porque son del mismo autor, vamos, de Diego Losada. También interviene en Arcos de la Frontera Andrés Benítez, que fue un maestro retablista que, de hecho, marcense ilustre, que fue don Manuel Pérez Regordán, le dedicó un estudio a Andrés Benítez, que se llama Andrés Benítez y su concepto del rococó. Andrés Benítez hace varias obras en arco, para que veamos, ¿no? Este hombre, digamos que cambia, ¿no?, la manera de entender el retablo en toda la zona, porque va a hacer unos retablos donde el peso de la arquitectura es muy importante, como este, que es el retablo mayor de la iglesia de San Mateo de Jerez. Fijaros, ¿no?, el volumen que tiene, pues, esa cornisa, ¿no?, donde está el santo de San Mateo, ¿no?, ahí arriba, y esta portada
monumental de la capilla del Rosario del convento de Santo Domingo de Jerez, ¿no? Que también es una arquitectura muy potente, ¿no? Dentro de la iglesia. Bueno, pues Andrés Benítez hace no solo el retablo de la Virgen del Rosario, sino esas galerías que hay, que en ocasiones pues tendrían colgaduras, determinadas celebraciones que se hacían con motivo de festividades del Rosario, también las hace Andrés Benítez. Este retablo, que también es monumental, de la iglesia de Santa María, vemos aquí uno de las momias célebres, ¿no? De esos mártires que tiene la ciudad de Arcos. Este retablo de San Pedro, ¿no? Unos retablos que están en la capilla de la Soledad de San Pedro, también son obras de Andrés Benítez, y este otro que está en San Agustín, que en su día fue de Santa Rita, y que hoy tiene pues, una dolorosa. También es obra de Andrés Benítez. Saliendo del mundo de las artes plásticas y de la arquitectura, para mí, coincido en esto con mucha gente, el mayor artista que trabajó en Jerez en el siglo XX fue este señor, Eduardo Pereira. Él era de Arcos, venía de una familia de fotógrafos. De hecho, él desarrolló toda su carrera como fotógrafo, tenía su estudio en la Plaza Esteve, debajo de los soportales de la Plaza Esteve, y la gente iba allí pues, para hacerse fotos del carnet de identidad y las fotos de las novias, de las comuniones. Ahí estaba Pereira, pero bueno, él tiene yo creo que es de la provincia de Cádiz de la época, yo creo que es el único. El MoMA tiene obra suya, el Museo de Arte Moderno de Nueva York tiene obra de Eduardo Pereira, porque Pereira, él empieza en los años 40 y vivió hasta el 2000. Yo lo conocí, vamos a Eduardo Pereira, iba a la biblioteca todos los días y a investigar sobre fotografía antigua, porque además era investigador. Él revoluciona dos campos de la fotografía que estaban muy trillados y muy manidos en la época, ¿no? La Semana Santa, ¿no? Las fotos de Pereira de la Semana Santa son espectaculares. Como este hombre, no solo ya, porque detrás de esta foto hay mucho que decir, no es el momento tampoco de ponerse a analizar esta foto de Pereira ni ninguna foto de Pereira, ¿no? Pero esto no es solo captar ese momento, sino el trabajo que hay de revelado, de producción, por decirlo de alguna manera, de esta fotografía. Ese tío era un maestro, Eduardo Pereira. Y otro ámbito, ¿no? en el que Pereira, yo creo que muy poquita gente, ¿no? en España en su época alcanzó su nivel, es el retrato. Los retratos de Pereira son, y aparte muchos retratos, porque tiene retratos de gente así conocida, ¿no? Pero tiene un montón de retratos de gente que no sabemos cómo se llamaban, y que eran trabajadores del campo de Jerez. En la misma época, fijaros, en la época, en los años 50, los años 40, en que Pereira estaba haciendo esta foto en la Rusia comunista, en la Unión Soviética, se estaban haciendo este tipo de fotos para exaltar a los trabajadores. Y Pereira la estaba haciendo aquí también, ¿no? Esta foto me parece brutal. Pero esta ya es maravillosa. Esta foto que hace Pereira de 6 zapatos vistos boca abajo, esto es arte abstracto que podía estar en el mejor museo de arte contemporáneo del mundo, y lo tenía Pereira en la cabeza. Los hermanos de las Cuevas, Jesús y José de las Cuevas, que tuvieron una relación muy intensa
la ciudad de Jerez, ¿no? Los literatos, para mí no sé cómo no han tenido más proyección. Sí, aquí son muy conocidos en Arcos, ¿no? Y en la provincia, pero otro tipo de proyección, porque la prosa de los hermanos de la Cueva es una maravilla. Uno se lee, tienen varios libros así de los pueblos de la Sierra de Cádiz, tienen uno de Arcos. Eso da gloria leer a los hermanos de la Cueva, y escribieron muchas cosas relacionadas con Jerez, por ejemplo, Vida y Milagros del vino de Jerez, La bodega entrañable. Tienen varias obras y tuvieron muchísima relación. Y también, sobre todo, por la influencia que tuvo en otros autores jerezanos, está la figura grande, también grandísimo, de Julio Mariscal, ¿no? Julio Mariscal pues fue un poeta del más alto nivel de la España del momento. Lo que pasa es que a Julio Mariscal le toca vivir una época muy difícil, y él no era Jaime Gil de Viedma, ni era rico ni nada, y Julio Mariscal pues tuvo una existencia muy triste, porque se tuvo que ir, no, lo obligaron a exiliarse en Paterna de Rivera, y allí pues bueno, tuvo una vida que no fue la más ideal, pero su influencia en autores como José Mateo, como Francisco Bejarano, ha sido innegable de este pueblo. Y para terminar, pues bueno, algo que Jerez en parte le debe a Arcos, que es la zambomba. Evidentemente, el invento de la zambomba yo creo que no se lo puede atribuir nadie, porque al ser algo popular, ¿cuándo nace la zambomba, ¿no? La teoría, por lo menos la más difundida que hay hasta el momento, es que la zambomba es una manifestación artística, cultural, vamos a llamarla, propia de las casas de vecinos. Y las casas de vecinos son una realidad en el siglo XIX, cuando el problema de la vivienda va a ser acuciante y un montón de gente se tiene que meter en las casas que había, y vivían pues una familia de varios miembros, que podían ser 7, en una habitación. Y las tensiones entre los vecinos de las casas de vecinos eran muchas, y parece que la zambomba pues era ese momento del año en que todos se reunían a cantar, a tener una copita de anís, el pestiño y demás, y que esas tensiones bajaban. Todo esto hay que ponerlo en un contexto de una lírica, un cancionero popular, la influencia de los gitanos. Todo eso hace que la zambomba surja como realidad. Y la zambomba, conforme se fueron vaciando las casas de vecinos en los años 50, 60, por lo menos en Jerez, estuvo a punto de perderse. Y hubo una labor muy importante, que ahí es donde entra Arcos, porque varios estudiosos de Jerez se vinieron aquí a estudiar esos villancicos antiguos para recuperarlos y para que la zambomba no se perdiera. De hecho, hay un villancico muy conocido que es Calle de San Francisco, que es larga y serena. En Jerez no hay ninguna calle de San Francisco, y sin embargo en Arcos sí, que es larga y serena además, y empinada. En Jerez cantamos ese villancico de Calle de San Francisco, y eso está tomado de Arcos. Yo termino aquí, con la zambomba, porque digamos que todo esto que he puesto, ¿no? Toda esta relación cultural, en buena parte
está centrada en el patrimonio histórico-artístico, material o inmaterial. Y que si es patrimonio tenemos que cuidarlo, todos, ¿eh? Y un caso especialmente peliagudo es este de la zambomba. Se discute mucho, no es el sitio para eso, de la esencia verdadera de la zambomba, y entre todo Arcos y Jerez tenemos que cuidarla para que esto no se pierda, ¿eh? Y he dicho. Desde los primeros años en los que los Ponce de León unen Arcos con Jerez hasta la actualidad, hasta la zambomba. Sabéis que Jerez está luchando y trabajando por la zambomba y por la capitalidad europea 2031, y en la que, como sabéis, también Arcos se une y tenemos un proyecto en común, el premio de Julio Mariscal, que lo presentaremos en el noviembre literario, también en Jerez, y esos lazos tenemos que continuar trabajándolo, por supuesto. Y bueno, en esta amplia explicación que nos ha hecho el historiador, hemos pasado de escultores, de plateros, de joyeros, de estofadores en oro, hasta ver cómo las propias imágenes pues también tienen ese vínculo con nuestra Semana Santa. Muchas gracias, don Manuel. Invito ahora a la mesa, pues por supuesto, a la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, al alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, por supuesto, al marqués de Saavedra, don Diego de Mora y Figueroa. Vale, ¿me oye? Sí. Y la conferencia que ha sido para mí un descubrimiento de muchas cosas, debo decir, me da un poco de vergüenza en mi propio pueblo, pero en fin. Y contado de forma tan amena y al mismo tiempo seria, me ha parecido un equilibrio perfecto. Y bueno, yo aquí poco puedo añadir y siento que me repito, porque acabo hablando de mi casa, del castillo y de mi familia, pero es que tampoco puedo hablar mucho de otras cosas, que hay gente con más autoridad para hacerlo. Y entonces, como pequeña coda, ¿no? Después de, aunque me ha gustado mucho que terminara esta conferencia con la geopolítica de la zambomba, que yo nunca había oído antes, pero la zambomba sí, pero no su sentido social, me ha parecido interesantísimo. Total, volviendo a vínculos jerezano-arqueños, nuestro papel aquí en este pueblo es exactamente un intercambio entre Jerez y Arcos, puesto que nosotros llegamos aquí mi tía bisabuela llega aquí en 1922, cuando adquiere el castillo en una subasta, castillo que corre peligro de ser derribado. Parece increíble hoy en día, pero así era. Ella pues es hija de un bodeguero de Jerez, Walter Buck, inglés, como su nombre indica, la bodega Sandeman, en aquel entonces Sandeman Buck, un empresario notable, llegado de Inglaterra en 1868, si no me equivoco, y que se dedicó tanto a los negocios como a la protección o el estudio y protección de la naturaleza, llamando la atención sobre todo sobre el Coto Doñana, pero sobre todo tipo de riquezas naturales de la zona y más allá, puesto que jugó un papel importante en Gredos, en San Juan la Clave Hispánica, en una serie de cosas. Este bodeguero insigne acaba sus días en lo que llamaban el recreo de las cadenas, o de forma más pretenciosa el Palacio, que es la escuela de equitación actual, y pues su hija es Violet Buck, o Violeta, porque ahí se hispanizaba todo, como que Walter Buck era conocido como Don Walterio, y Violet como Violeta, evidentemente. Ya era una sociedad completamente bilingüe, muy jerezana, pero que seguía con una identidad inglesa también bastante fuerte, ¿no? Entonces, pues al enterarse del
la suerte que podía correr el castillo. Violet Buck se presenta en la subasta y adquiere el castillo. Entonces se mueve del magnífico Recreo de las Cadenas y pasa del confort, del lujo, quizá con su cuarto de baño con grifos de bronce y todo eso, a un castillo en un estado lamentable, porque después de la quiebra de Osuna, pues había entrado en franca decadencia. Y se instala aquí y dedica pues, el resto de su vida a restaurar la casa, y nosotros hemos hecho lo mismo. En aquel entonces la carretera de Jerez a Arcos era pésima, no tenían la suerte que tenemos ahora, y las carretas que llevaban las vajillas pretenciosas victorianas de la familia, una de ellas se rompió el eje de la rueda, volcó la carreta, y yo creo que esa es la explicación de que en los armarios de la casa muchas veces están, si hay un servicio de té, por ejemplo, están las tazas pero no están los platillos, y para el otro servicio están los platillos pero no están aquí. Está todo muy desparejado, yo lo atribuyo a eso y no a fallos al lavar la vajilla. Con lo cual, ahí también se perdieron piezas, creo, de porcelana oriental de cierta importancia, pero bueno, es el paso del tiempo con sus pequeños desastres. Y nada, se mantuvo la relación con Jerez, por supuesto, muy viva, y muchos jerezanos han pasado por esa casa y seguimos teniendo familia en Jerez, o sea que el cariño con Jerez no se perdió, tampoco el cariño con Inglaterra, hasta después de la guerra incluso. Se ponía una bandera británica, el Union Jack, encima de la Torre del Secreto, para los que no conozcan, cuando empezaban una campaña de obras, y era la señal para que se presentaran los que estaban interesados en trabajar ahí de peones. Bueno, hay gente aquí que conoce esa historia de sobra. Así que eso, ese mundo anglo-jerezano, pasado a Arcos, y yo con todo mi cariño por Jerez actual, pero yo ya me toca Arcos 100%. Así que nada más, no quiero emplear más tiempo, seguro que la alcaldesa tendrá cosas más. Bueno, sí, al final si seguimos tirando de hilos vemos que hasta la familia del marqués, el propio marqués, pues tiene los lazos de unión con la ciudad de Jerez de la Frontera. A continuación, pues, como lo hemos dicho ya también anteriormente, para nosotros es un orgullo que la alcaldesa de Jerez, junto con los miembros de la corporación municipal, pues hayan venido a este encuentro, que con todo el cariño este ayuntamiento pues le ha dedicado a la ciudad de Jerez, y estamos viendo a lo largo de la mañana y por supuesto a lo largo de esta conferencia que hemos tenido también espléndida, pues la cantidad de lazos que nos unen con esta ciudad. Así que le cedo la palabra a María José García Pelayo, alcaldesa de Jerez. Muchísimas gracias, Andrés, y felicitarte por la coordinación, la dirección de este acto tan maravilloso. Muchísimas gracias, en primer lugar, por supuesto, al alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, por invitarnos a la Corporación de Jerez a estar hoy aquí. Hablo en nombre de todos los compañeros, pero especialmente de los presentes, primer teniente alcalde Agustín Muñoz, delegado de Cultura Paco Zurita, y en nombre de toda la ciudad también, daros las gracias porque para Jerez es un auténtico honor que nos hayáis dedicado este segundo encuentro de ciudades históricas de la provincia de Cádiz. Creo que es una magnífica oportunidad para convivir un rato, para vernos, para estar juntos, que siempre es importante, pero también para, a pesar de que el marqués de Saavedra decía antes que le daba apuro reconocer que había aprendido, a mí no me importa reconocer que hay que aprender todos los días o que aprendo todos los días, y este segundo encuentro de ciudades históricas pues nos está dando la oportunidad de conocer bueno, pues la historia de Arcos y de profundizar también en la historia de Jerez, y de conocer también bueno, pues los lazos en común tan profundos que tenemos, dos territorios que siempre nos hemos, bueno, siempre hemos ido de la mano, pero creo que al conocer esa historia estamos obligados a profundizar aún más
en una relación en la que quizás tendríamos que haber trabajado mucho más desde hace tiempo. Lo importante es asumir retos y lo importante es dar nuevos pasos y asumir compromisos. Así que muchísimas gracias por esta dedicatoria y por supuesto saludar al Marqués de Saavedra. Muchísimas gracias por habernos abierto antes la puerta de tu casa. Ha sido un auténtico honor poderla conocer, aunque sea brevemente. Y además daros las gracias en nombre de la provincia, yo creo que de todos, de nuestro país, porque somos un país que tiene que proteger su historia y que tiene que proteger su cultura. Daros las gracias porque en el año 1922 evitasteis que un patrimonio tan importante como el que hemos tenido oportunidad de conocer esta mañana hubiera terminado, bueno, pues, como tú decías bien antes, una empresa de ricos. Daros las gracias de verdad porque disteis un paso que seguro que no fue fácil, 100 años rehabilitando un castillo y 100 años conservando pues, una parte de nuestra historia que formará parte del legado futuro. También no podemos olvidar ese pique que había entre las dos familias, según hemos conocido, palabras de Manolo Romero Bejarano, entre los Ponce de León y el Ducado de Medina Sidonia, que bueno, en Medina Sidonia terminaron convirtiendo en un corte inglés, en el duque, una magnífica casa-palacio. Eso de alguna manera demuestra lo que es el compromiso con la conservación de nuestra cultura y otras opciones que en otro tiempo, bueno, por las que se optaron en otro momento, ¿vale? Así que muchísimas gracias por elegir siempre proteger la cultura, proteger el patrimonio. Querido Manolo, muchísimas gracias. Es un orgullo que seas un historiador de Jerez y es un orgullo que de alguna manera, bueno, pues nos hayas acercado a Arcos esta mañana. Ha sido una conferencia muy amena, de verdad te lo digo, muy didáctica también, y una conferencia en la que, bueno, pues hemos tenido la oportunidad, como bien decía antes, de dar un paso más en el conocimiento de esta historia compartida que tenemos las dos ciudades. Historia compartida, por supuesto que sí, no voy a reiterar todo lo que Manolo nos ha contado porque ha sido mucho y ha sido bueno, grandes artistas, por supuesto que sí, pero mucho más nos une y he ido anotando en base a la intervención a la conferencia de Manolo, he ido anotando, bueno, pues otras cosas más que nos han unido desde siempre y que a lo mejor no visibilizamos, y lo que nos une nuestro apellido, eso es evidente. Hemos sido ciudades fronterizas y hemos sido ciudades que el estar en la frontera nos ha hecho sobre todo ser ciudades fuertes, ser ciudades aguerridas, ser ciudades con las ideas claras a la hora de defender lo nuestro, de proteger lo nuestro. Somos ciudades que sufrimos muchísimo por el hecho de estar en la frontera. También es verdad que el hecho de estar en la frontera hizo que se nos concedieran determinados privilegios para animar a la gente a que viviera en ciudades como Jerez y Arcos, porque si no, no había manera de proteger la frontera. Por lo tanto, fue un sufrimiento privilegiado, pero un sufrimiento de verdad que creo que nos marcó, que nos endureció como ciudades, como territorio, y que de alguna manera nos hizo, bueno, pues tener aún más clara nuestra identidad y fortalecernos una vez que nuestro territorio se incorpora a la corona de Castilla, nos hizo más fuerte en esa corona de Castilla. Quería también trasladarle que compartimos artistas, por supuesto que sí, pero hemos compartido una gran artista, Marian Guerra, soprano, es de Jerez y vive en Arcos. Me lo dijo el otro día, porque estoy haciendo, bueno, aprendiendo, ¿vale? Estoy aprendiendo, los voy llamando, los estoy viendo, riéndome con ellos, con ella, intentando aprender de todo y escuchando todo lo que hay que mejorar para mejorar la oferta cultural de nuestra ciudad. El otro día tuve la oportunidad de estar con Marian, te agradezco además ese ratito, y ella me contó que vive en Arcos. Bueno, hoy hemos compartido a una gran artista que nació en Jerez y que hoy vive en Arcos. Compartimos también al gran Julio Mariscal. Este año, el próximo 20 de noviembre, se entregan por primera vez, y gracias has hablado Manolo de Pepe Mateo, ¿no? A través de la asociación Pie de Página, estamos trabajando con ellos y se va a celebrar el primer certamen de poesía Julio Mariscal, simultáneamente Arcos, en Paterna también, y también en Jerez, creo que es el 20 de noviembre, el día antes de que le demos al botón del alumbrado de la Navidad, al que estáis todos invitados, se entregarán los premios de poesía Julio Mariscal. También compartimos, y voy a terminar, una gran ilusión, que es ser capital de la cultura en el año 2031. Mira, yo cuando hablo de la capitalidad cultural, lo hablo como un proyecto común, como un proyecto compartido, como una ilusión que quiero que sea compartida por todos los territorios de la provincia de Cádiz.
no ambicionamos algo bueno para Jerez. Tenemos que ser conscientes que cuando peleamos por algo bueno para nuestra tierra, si conseguimos algo bueno para nuestra tierra, estamos consiguiendo algo bueno para la provincia. Si hay algo en lo que tenemos que trabajar los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Cádiz, es en no ser como éramos antes, reinos de taifa. Tenemos que trabajar en convertirnos en un territorio unido, porque si estamos unidos, somos mucho más fuertes. Y creo que la capitalidad de la cultura puede ser una oportunidad idónea para unirnos como territorio, para unirnos como provincia. Yo por eso quiero agradecer al alcalde de Arcos, quiero agradecer a toda la corporación municipal que se hayan adherido a esa gran ilusión que es ser capital de la cultura en el año 2031. El otro día tuvimos la oportunidad de contarlo en Bruselas. Y cuando en la Oficina de Europa Creativa, en la oficina que coordina la capitalidad cultural, contamos que no nos presentamos solos como Jerez de la Frontera, sino que presentamos un proyecto inclusivo, un proyecto integrador, un proyecto de transformación social a través de la cultura, en la que contamos con los 45 municipios de la provincia de Cádiz, se le iluminaron los ojos a aquellos a los que le estamos dirigiendo o contando ese proyecto. Mirad, somos el sur del sur, y estoy convencida que trabajando juntos, igual que cuando trabajamos juntos para conseguir recuperar nuestro territorio y convertirnos en un territorio dependiente de la Corona de Castilla, de la misma manera, si trabajamos ahora juntos, si trabajamos con una estrategia clara, con las ideas claras, con fuerza, con valor, si volvemos a ser aguerridos, como fuimos aguerridos en aquel tiempo, estoy convencida que vamos a conseguir la capitalidad y que eso no va a ser solo bueno para Jerez, también será bueno para Arcos y para el resto de la provincia de Cádiz. Sintámonos orgullosos de la gran tierra en la que vivimos, hemos tenido la oportunidad de conocer nuestra historia compartida, pero sobre todo no nos resignemos, sigamos trabajando para seguir unidos siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa. A continuación, para cerrar el acto, tiene la palabra el alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez. Por supuesto, como decía al principio de la intervención, aunque es un trabajo de la Delegación de Cultura, es un trabajo, por supuesto, también de muchísimos funcionarios del Ayuntamiento que hacen posible todos los actos que lleva a lo largo del año esta delegación. Tengo que decirlo públicamente y tengo que reconocer que es el alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, el impulsor, el promotor, el que siempre está pidiendo que la historia, que nuestro patrimonio se recupere, se trabaje, como decía el historiador también, un patrimonio cultural, un patrimonio artístico y un patrimonio inmaterial. Y en eso es lo que estamos trabajando. Le cedo la palabra al señor alcalde. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, saludar a la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo. Es un honor tenerte aquí hoy en tu casa, en Arcos de la Frontera. Saludar, por supuesto, al resto de compañeros del Gobierno, al primer teniente de alcalde, Agustín Muñoz, a Francisco Zolita, delegado municipal de Cultura, por supuesto, ilustrísimo señor Marqués de Saavedra. Gracias por colaborar siempre con nosotros, compañeros de la Corporación Municipal. Manuel Romero Bejerano, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Alcaldesa de Arcos, Pepa Caro, conocedora de la tradición oral también de la zambomba, que no tendremos ahora tiempo de poder contrastar argumentos. Reverendo párroco de Santa María y San Pedro, don Manuel Jesús, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por cedernos el espacio en el que nos encontramos hoy tan maravilloso. Director del Parador Nacional de Arcos de la Frontera, presidente del Círculo de la Unión, representante de los Caballeros de la Orden de Guadalupe, amigos y amigas en general, aficionados a la historia, pero también representantes de Cruz Roja, al final del todo, y saludar, por supuesto, con cariño a la Comisión Municipal de Patrimonio, que también están algunos compañeros por aquí. Bueno, pues como alcalde de Arcos de la Frontera, de esta villa, para mí es un honor tremendo y un verdadero orgullo poder presidir este segundo encuentro de ciudades históricas de la provincia de Cádiz. Un evento que viene en esta segunda edición a consolidar, de alguna manera, pues, Arcos de la Frontera como punto de referencia en la reflexión y en la divulgación
de nuestro rico patrimonio histórico, cultural y artístico. Estaba Francisco José Medina por ahí, creo, que ahora mismo no lo diviso. Francisco José Medina fue profesor mío en La Salle y recuerdo que la palabra patrimonio era una constante desde que empezábamos el curso hasta que lo terminábamos. Y hoy, pues, Paco, me alegro enormemente de que al final llevaras razón, que el patrimonio ahora mismo pues sea una de las palabras que más se utilizan en lo público y en lo privado. Por lo tanto, te felicito personalmente como antiguo alumno y en este caso ahora como alcalde. Y en esta edición, en esta segunda edición, pues el eje del encuentro se ha centrado, como ya todos hemos podido comprobar, en la estrecha relación que durante siglos han mantenido pues nuestras dos ciudades, Arcos y Jerez y Arcos de la Frontera, dos urbes vecinas que han compartido influencias mutuas desde la Edad Media hasta nuestros días. Porque al final Arcos de la Frontera, con su emplazamiento elevado sobre la peña, su casco histórico declarado conjunto histórico-artístico y su impronta construida por romanos, por musulmanes y por cristianos, pues representa una fortaleza permanente de identidad en nuestra provincia. Y para mí como alcalde es un orgullo poder decir esta palabra. Y Jerez de la Frontera, con su larga historia desde tiempos romanos y andalucíes, pues su rol relevante como ciudad agrícola, vinícola y comercial en la Baja Edad Media y un patrimonio urbano que nos habla de siglos de convivencia cultural, pues aporta un ejemplo de continuidad y cambio que merece ser compartido. La cultura, la devoción, la arquitectura y las costumbres populares han tejido un vínculo histórico entre ambas poblaciones que sigue vivo hoy. Nuestros paisajes, nuestras fiestas, nuestras costumbres tradicionales, nuestras raíces religiosas y populares pues se encuentran inevitablemente entrelazados. Por ejemplo, el camino que une Arcos y Jerez pues recorre en buena parte los antiguos parajes que han sido tránsito y comunicación comunitaria desde hace siglos. Desde el Ayuntamiento de Arcos creemos firmemente que el conocimiento de nuestra historia común no solo fortalece la identidad de nuestros pueblos, sino que también impulsa el turismo cultural, el intercambio académico y la proyección exterior de nuestras ciudades fuera de nuestra provincia. Y es por ello que acogemos este encuentro con la convicción de que somos custodios de un legado compartido y al mismo tiempo impulsores de un futuro que se sustente también en este patrimonio. Quiero en este momento expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las instituciones implicadas. En primer lugar, al ilustrísimo señor Marqués de Saavedra, don Diego de Mora Figueroa Iturbe por su presencia y por su apoyo institucional en esta segunda edición. A la ilustrísima alcaldesa presidenta de Jerez de la Frontera, doña María José García Pelayo, que con su colaboración pues demuestra inevitablemente su compromiso con la hermandad histórica entre ambas ciudades. Al historiador don Manuel Romero Bejerano, por la labor de investigación y divulgación que nos ha brindado. Menos mal que no era tu fuerte este tipo de materias, pues hemos aprendido muchísimo. Además, hay temas de rabiosa actualidad. El puente vuelve a ser una actualidad ahora mismo, por desgracia, en nuestro pueblo, pero la anécdota, ¿no?, de la historia, al fin y al cabo, gracias por la ponencia, hemos disfrutado muchísimo y te pediré, si no te importa, pues que esa ponencia pase a ser parte del archivo municipal para poder consultar y poder divulgar en el colegio. Bueno, pero está grabada. Está escrito, pero está grabada. Bueno, no está el secretario, pero que conste en acta que ha salido los derechos de la ponencia del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Bueno, y dar pues las gracias a todas las personas e instituciones que habéis participado en esta jornada de reflexión, de diálogo y de encuentro. Y con este segundo encuentro, Arcos, como decía, vuelve a situarse en el corazón del patrimonio gaditano, reafirmando que la historia que compartimos es también una historia de futuro, una historia que merece ser preservada, valorada y puesta en valor por las nuevas generaciones que vengan. Así que, alcaldesa, todo un honor tenerle aquí, que no le quepa la menor duda que el pueblo de Arcos pues apoyará esa capitalidad europea de la cultura. Yo creo que es algo fundamental, porque tenemos pues tantos lazos en común que sería una torpeza tremenda hacer lo contrario. Estoy convencido que si trabajamos de la mano vamos a ganar esa capitalidad, y también le pido que cuando se gane Arcos de la Frontera pues tenga un lugar especial en ese año que tendremos de capital europea. Así que muchísimas gracias a todos, nos vemos en la tercera edición y que tengan muy buenas tardes.
ciudad de Jerez, a la alcaldesa, como también, por supuesto, al señor Marqués. Alcalde.